Saludos hermanos, es un privilegio para mí poder estudiar la palabra de Dios con ustedes nuevamente. Espero que estén bien, espero que estén recibiendo bendiciones del Señor y espero que tengan buen salud donde sea que se encuentren. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la ley dominical. Queremos contestar la pregunta, ¿cuándo se va a establecer esa ley dominical? En relación con la obra del falso profeta, la purificación de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Y también vamos a ver sobre el asunto del fuerte pregón y la cosecha. Son varias verdades que queremos considerar en este estudio y por lo tanto, hermanos, les pido que me acompañen para que Dios nos pueda dirigir, nos pueda ayudar y que podamos entender bien este tema. Pero antes de iniciar o comenzar el tema, me gustaría pedir la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, los invito a que me acompañen para orar. Oremos pues, hermanos. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te suplico que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu, que guíes nuestras mentes y que puedas ayudarnos a comprender todo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema tiene que ver con la ley dominical. Queremos contestar la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo se va a establecer la ley dominical en relación con la purificación de la iglesia, en relación con la obra del falso profeta y también con la obra del fuerte pregón y la cosecha? Todos estos temas queremos considerarlos, todos estos temas queremos entender exactamente cuándo se va a establecer esta ley y cuál es la conexión que hay con la purificación de la iglesia, el fuerte pregón y también con la obra del falso profeta. Muy bien, para empezar quiero leer estas referencias para que podamos tenerlas en la mente. Al comenzar con el tema, quiero que nosotros tengamos estos principios en mente, porque es bien importante entender estos principios al estudiar el mensaje, al estudiar este mensaje profético y al considerar las diferentes profecías que vamos a estar hablando. Son consejos, son verdades, son principios que inspiración nos ha dejado para que nosotros podamos seguir estas instrucciones, para que podamos entender bien, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene para nosotros. La primera referencia se encuentra en el tratado número 13, la página 27 y la página 28. Note lo que dice. Dice, no prohíba o impida a nadie en ninguna forma una investigación que implique la verdad, sino ayúdelos a examinarlo todo y a retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. No trate de hacer de ellos unos inválidos o hacer un necio de sí mismo esperando que ellos acepten su opinión.Ínstelos a ver por sí mismos y a llevar su propia responsabilidad. Recuerde que cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera y que debe dar cuenta de sí mismo solamente al Señor, no a usted. Dé a todos la libertad de religión que quiera que le dieran a usted. Y aunque un cristiano nunca sacrificará los principios, con todo será cortés con los que están en desacuerdo con él, como los que están de acuerdo. Esa es la referencia que se encuentra en el Tratado 13. Y en esta referencia el mensajero está hablando de la libertad de religión, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que tener esa libertad de creer y pensar y tener nuestro propio criterio. Es una referencia muy pero muy buena. La segunda referencia se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 8, la página 27. Dice, vemos que las escrituras se correlacionan, una verdad explica otra. Por lo tanto, los versículos y los capítulos no pueden ser aislados de su contexto si ellos han de ser entendidos correctamente.
Una idea correcta no puede estar construida sobre un versículo cuando se le aísla de su continuidad. Y solo cuando tomamos a Dios en su palabra podemos en verdad estudiar las Escrituras. Entonces solo necesitamos la palabra clave para abrir los misterios de Dios, y aquí la tenemos. Y la última referencia, hermanos, se encuentra en el Respondedor, tomo 3, la página 41, que nos dice: algunos que están ansiosos de arriesgar la verdad presente sobre el peso de lo que una declaración inspirada parece decir o implicar, están de una manera presuntuosa o muy ignorantemente pasando por alto el peso de la evidencia. Otros están haciendo esto por ser cortos de vista, mientras que aún otros están haciéndolo para apoyar ciertas ideas acariciadas de ellos mismos. Son referencias, hermanos, que para mí son muy importantes al estudiar el mensaje. Son muy importantes para que nosotros podamos entender bien la voluntad de Dios en los mensajes que Él ha enviado. En primer lugar, en inspiración nos dice que debemos de compartir el mensaje y debemos de dar la libertad de religión a cada persona para que las personas puedan llegar a su propia conclusión, ¿verdad? Y aquí debemos, dice el mensajero, que debemos instarlos o animarlos a que ellos vean por sí mismos, a que ellos estudien por sí mismos, a que ellos puedan ver las evidencias y que lleven su propia responsabilidad, en el sentido de que ellos le van a tener que dar cuentas a Dios. Las personas no nos van a dar cuentas a nosotros, ¿verdad? Sino más bien a Dios. Pero sí es importante que uno pueda compartir las evidencias y las verdades y dejar las consecuencias en las manos de ellos, que ellos lleven su propia responsabilidad. Esa es una referencia muy importante que tiene que ver con la religión, tiene que ver con la libertad de religión, la libertad de pensar, de tener ¿verdad?, nuestro propio criterio. Ustedes la pueden leer ahí más en esa referencia. La segunda referencia nos menciona que los versículos y los capítulos no pueden ser aislados de su contexto si ellos han de ser entendidos correctamente. Por lo tanto, cuando uno estudia un tema, tenemos que ver el contexto del tema en sí para poder llegar a un conocimiento correcto. No podemos aislar, ¿verdad?, versículos de su contexto, porque cuando hacemos eso, entonces nos estamos desviando de la verdad y podemos llegar a tener un concepto o una idea errónea. Por lo tanto, debemos ver los versículos y los capítulos en su correcto contexto para poder entender la idea o la verdad que Dios quiere darnos a conocer. Y la tercera referencia, ¿verdad?, obviamente tiene que ver con el peso de la evidencia. Tenemos que llevarnos por el peso de la evidencia. Es muy interesante y es muy importante que nosotros, cuando consideremos un tema profético, que tenemos que considerar todas las evidencias en cuanto al tema. Y ya cuando se considera todas las evidencias, entonces podemos tener una idea correcta sobre ese tema. Es muy, muy importante que sigamos ese principio, hermanos. Muy bien, bueno, entonces para comenzar, nuestro tema tiene que ver con la ley dominical. ¿Cuándo se va a establecer la ley dominical? Queremos contestar esa pregunta en relación con la obra del falso profeta y en relación con la purificación de la iglesia y con el establecimiento del reino de Dios. Para empezar, les voy a leer Llamadas Oportunas, volumen 2, número 10 y la página 29, que básicamente aquí nos habla de las creencias fundamentales, ¿verdad?, de los davidianos adventistas desde el séptimo día. Esto básicamente es un resumen de lo que nosotros como creyentes de este mensaje basamos nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra creencia. Son verdades que tienen que ver con el mensaje que nosotros estamos llevando y que creemos.
Y aquí el mensajero nos menciona el orden de eventos, como van a suceder. Empezando con el punto número 4, dice que la destrucción de la cizaña de entre los primeros frutos de los vivos, Mateo 13 y Ezequiel 9, resulta en la purificación de la iglesia. Punto número 5, que inmediatamente después los ángeles sueltan los 4 vientos. Apocalipsis 7, del 1 al 3, con lo cual resulta el tiempo de angustia y el levantamiento de Miguel para liberar de él a todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Daniel 12:1. 6. Que al soltar los ángeles los 4 vientos para que soplen sobre los 4 ángulos de la tierra, Apocalipsis 7:1, no anticipa una guerra mundial, sino más bien un decreto mundial impuesto por toda Babilonia por medio de la imagen de la bestia, y que entonces nadie puede comprar o vender sino solo los que adoren a la imagen. Apocalipsis 13, y noten las referencias que el mensajero está poniendo ahí. Y finalmente el punto número 7, que subsecuentemente el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 37, para los 144,000, los hijos de Jacob, lógicamente se desarrolla en su camino a su hogar, a la tierra de sus padres. Y ahí el mensajero pone las referencias. Entonces aquí, en las creencias fundamentales, el mensajero lo hace muy claro que el punto número 4 nos menciona la purificación de la iglesia. ¿Verdad? La destrucción de la cizaña de entre los primeros frutos de los vivos resulta en la purificación de la iglesia. Ese es el punto número 4. Menciona después el punto 5 que inmediatamente después, o sea, después que la iglesia es purificada, entonces los ángeles sueltan los 4 vientos. Menciona que es entonces el tiempo que Miguel se levanta para liberar a todos que están escritos en el libro de la vida. Menciona el punto 6 que cuando empiezan a soplar esos 4 vientos representa un decreto mundial impuesto por toda la Babilonia y que nadie puede comprar o vender a no ser que tenga, ¿verdad? Esa marca. Entonces ahí nos está hablando de la ley dominical, del decreto de muerte. Nos está hablando de estos eventos que suceden después, inmediatamente, como dice el mensajero, inmediatamente después que la iglesia es purificada. Inmediatamente los vientos empiezan a soplar y entonces empieza ese decreto sobre toda Babilonia. Empieza la ley dominical, la imagen de la bestia. Y después menciona el punto número 7, dice que subsecuentemente el tiempo de la angustia de Jacob. Por lo tanto, sabemos que la angustia de Jacob viene o sucede después que la iglesia es purificada y mientras los 4 vientos estén soplando sobre toda la tierra. Es entonces cuando el pueblo de Dios va a tener que confrontarse con esa ley, con ese decreto de muerte que básicamente va a producir o va a causar una angustia, la angustia de Jacob, mientras el pueblo de Dios esté regresando a la tierra de sus padres. Eso es lo que el mensajero ha escrito allí y básicamente esa es la enseñanza, la doctrina, ¿verdad? De este mensaje. La purificación de la iglesia, el soplar de los 4 vientos, el decreto de muerte, la imagen de la bestia. Y entonces vemos que el pueblo de Dios confronta la angustia de Jacob mientras está saliendo del mundo y se está dirigiendo a la tierra prometida. Esa es la teología, hermanos, esa es la doctrina davidiana establecida en las creencias fundamentales del mensaje. Es una verdad muy clara que nosotros debemos de aceptar y considerar y seguir, ¿verdad? Seguir estas instrucciones, esta verdad. Ahora, muchos de nosotros hemos visto este cartel, es un cartel muy conocido, ¿verdad? Aquí tenemos, déjenlo pongo aquí. Aquí tenemos los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, que obviamente representa la ley dominical, la imagen de la bestia, ese decreto de muerte.
¿Ok? Aquí el mensajero pone abajo la ira de las naciones, que básicamente es la ira de las naciones contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios. Aquí tenemos a los 144,000 que van a ser sellados de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, cuando sean sellados y cuando la iglesia sea purificada, es entonces cuando los ángeles van a soltar los vientos y es entonces cuando se va a llevar a cabo esa ley dominical, esa imagen de la bestia sobre todo el planeta, sobre toda la tierra. Y es entonces cuando Dios manda a los 144,000 a que proclamen el Evangelio a la gran multitud, a los hijos de Dios que tiene en otras comunidades, en las iglesias protestantes y en el resto del mundo. Entonces es una verdad muy establecida en el mensaje, es muy clara lo que está diciendo aquí y la vamos a ver, hermanos, mirando otros estudios, mirando otros carteles, mirando otras profecías y queremos hacer la conexión de estos eventos con la purificación de la iglesia y con la obra que van a hacer los 144,000, con el propósito de entender bien este tema para que no nos vayamos a confundir. Okay, entonces, para eso les voy a leer algunas referencias. La primera referencia se encuentra en el tratado número 8, la página 22, que dice: aquí son presentados dos eventos. Está hablando del contexto de Apocalipsis 7, del 1 al 4. Aquí son presentados dos eventos para dañar que están por ocurrir, uno por los vientos y el otro por los ángeles, y dos mandatos para los ángeles, uno para que detengan los vientos, para que los vientos no soplen sobre la tierra, ni el mar, ni los árboles, y el otro para que los ángeles se refrenen de hacer daño a la tierra, el mar y a los árboles, hasta que los siervos de Dios sean sellados. Por lo tanto, tan pronto como los siervos de Dios sean sellados, tanto los vientos como los ángeles comenzarán a hacer daño. Y la pregunta surge en relación con qué representa la obra de los vientos y la obra de los ángeles. ¿Un conflicto político u otra cosa? Como las naciones siempre han estado en guerra, esta doble obra de dañar no puede representar contiendas políticas. Y como Jesús dice que el tiempo del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino, Mateo 24:7, es claro que el daño hecho por los vientos y también el daño hecho por los ángeles, ambos son detenidos hasta que los 144,000 sean sellados. Deben ser simbólicos de refrenar el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación, Daniel 12:1. Por consiguiente, Dios al refrenar los cuatro vientos está deteniendo la actividad de la imagen de la bestia, Apocalipsis 13, en contra de los santos, mientras su acto de refrenar a los cuatro ángeles para que no hagan daño significa su acto de detener la ejecución de su venganza, Isaías 63, Jeremías 51, sobre los pecadores que turban a la iglesia, hasta después que el sellamiento de los 144,000 sea cumplido. Así unidos, estos dos casos o estos dos eventos de hacer daño traen el tiempo de angustia cual nunca fue. Una referencia muy clara sobre la manera como el mensajero ha tratado este tema, que obviamente nos habla de Apocalipsis 7, que son dos eventos allí. Un evento viene por Dios y otro evento viene por el enemigo. El soplar de los cuatro vientos es un evento que viene de parte del enemigo contra los santos. Y los ángeles que están allí, que van a dañar a los impíos, esos son enviados por Dios para castigar a aquellos, ¿verdad?, que están en contra de la iglesia de Dios. Entonces son dos eventos que por lo tanto se están siendo detenidos hasta que los 144,000 sean sellados. Y ya que la iglesia sea purificada y los 144,000 sean sellados, entonces se les va a ordenar que suelten los vientos,
los ángeles, y los otros ángeles van a empezar su obra de castigar y dañar y matar a los impíos que se encuentran en el mundo. Es una referencia muy pero muy clara. Vamos a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en el Tratado 9, la página 58. Dice: los ángeles deteniendo los vientos en los cuatro ángulos de la tierra denota que están deteniendo alguna angustia mundial, la cual, si se desatara mientras la iglesia está en su condición laodicense, impediría el sellamiento. Y de este hecho resulta que inmediatamente después del sellamiento de los 144,000, la angustia comenzará, señalando que los ángeles han soltado los vientos. Con esta angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, Daniel 12:1, la gran multitud será traída cara a cara mientras está siendo llamada a salir de Babilonia. Por consiguiente, el hacer la imagen de la bestia, Apocalipsis 13, del 11 al 18, es, según la profecía, el único evento mundial de esta clase. Y como la gran multitud con palmas en sus manos vienen de grande tribulación, la única conclusión lógica es que después que los 144,000 son sellados, y mientras los vientos están soplando, los segundos frutos serán recogidos y la obra del Evangelio será terminada. Otra referencia, hermanos, que es muy pero muy clara, que nos muestra, casi usa el mismo lenguaje que se encuentra en las creencias fundamentales, que inmediatamente después del sellamiento, ¿verdad?, de los 144,000, la angustia empezará, señalando que los ángeles han soltado los cuatro vientos. Y el mensajero dice que es el único evento mundial de esta clase. Por eso el soltar de los cuatro vientos estamos hablando de un evento mundial que nunca hemos visto en la tierra. Este va a ser un evento mundial que viene siendo esa imagen de la bestia, la imposición de una ley dominical sobre toda la tierra. Eso es lo que el mensajero nos está mencionando aquí. Vamos a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en el Tratado 15, la página 61 en adelante. Dice: de la implicación que los cuatro vientos han de soplar y los cuatro ángeles han de hacer daño tan pronto como los siervos de Dios sean sellados, se ve que el tiempo de angustia, cual nunca fue, Daniel 12:1, es inminente. Moviéndose de los cuatro ángulos de la tierra, los vientos deben representar un disturbio mundial de alguna clase. Muy obvio es también que el soplar de los cuatro vientos y el hacer daño de los ángeles representan dos ejércitos en conflicto. El soplar de los vientos es, por supuesto, la ira de las naciones contra los santos, y el hacer daño de los ángeles es sin duda el juicio de Dios que cae sobre los enemigos. En otras palabras, los ángeles y los vientos juntos representan un disturbio entre Dios y las naciones, incluyendo tanto a santos como a pecadores. Verdaderamente este es el día del Señor grande y terrible. Cuando los vientos sean soltados, golpearán contra el remanente fiel, contra los que son dejados después que la tierra ha abierto su boca y ha tragado el río la cizaña. Apocalipsis 12. Pero los ángeles que están puestos para hacer daño herirán a los que hacen guerra contra el remanente. Aquellos cuyos nombres sean hallados en el libro son liberados, viendo que los 144,000, los siervos de Dios, hasta ahora no han sido sellados, todavía no están cercados, protegidos, custodiados y listos para tomar su posición con el Cordero sobre el monte de Sión, sino por el contrario todavía están mezclados con la cizaña. Se les ordena a los ángeles impedir el enfrentamiento. Otra referencia, hermanos, que es muy clara, que básicamente nos dice lo mismo de las otras referencias que hemos leído, que obviamente el soplar de los cuatro vientos representa
la imagen de la bestia, representa la ley dominical, como aquí dice también la ira de las naciones contra los santos. Y el hacer daño de los ángeles representa el juicio de Dios que va a caer sobre los enemigos. Entonces estos dos eventos están siendo detenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado y que la iglesia sea purificada. Una verdad que el mensajero lo repite vez tras vez tras vez. En muchos de sus escritos vemos esta verdad. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente, porque eso es lo que viene siendo el mensaje en sí que nosotros tenemos que predicar, el mensaje en sí que nos lleva a dar este mensaje. Vamos a continuar con la referencia del Tratado 15. Dice, por consiguiente, cuando esta obra de sellamiento sea terminada, entonces los ángeles que detienen los vientos los dejarán soplar, y los ángeles que están para hacer daño a la tierra y el mar y los árboles comenzarán entonces su obra asignada. Dicho de otro modo, dejar que los vientos soplen es permitir que la bestia de dos cuernos ordene que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos. Apocalipsis 13:15. Y dejar que los ángeles hagan daño es permitir que la orden del Señor tome su curso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esta amonestación es seguida por la predicción, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Ambos decretos estarán en efecto después que los 144,000 sean sellados. Muy claro lo que dice el mensajero aquí. Ambos decretos estarán en efecto después que los 144,000 sean sellados. Es exactamente lo que hemos visto en las creencias fundamentales, que después que la iglesia es purificada, después que se han sellado los 144,000, entonces es cuando toma efecto estos dos decretos. Un decreto que va en contra de los santos, que es la imagen de la bestia, el soplar de los 4 vientos, y el otro decreto es el decreto que Dios envía a sus ángeles para castigar a los impíos. Ambos decretos estarán en efecto después que los 144,000 sean sellados. Muy claro, ¿verdad? La referencia. Si leemos el respondedor tomo 2, la página 92 y 93, dice esto. Como la ira de las naciones es en el tiempo del juicio de los vivos, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, la ira es obviamente dirigida contra el pueblo de Dios, no contra las naciones mismas. Este hecho es obvio porque las naciones han estado siempre airadas entre ellas mismas, y están airadas aún hoy, aunque estamos todavía en el tiempo del juicio de los muertos. La ira de las naciones seguirá al decreto de la bestia de los 2 cuernos, que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia sean muertos. Al mismo tiempo, la conocida mujer Babilonia, la grande, estará cabalgando la bestia escarlata, Apocalipsis 17, y gobernando las naciones. Esta misma crisis vendrá sobre vuestro pueblo en todas partes del mundo. Ahora, esta referencia es muy importante porque obviamente nos menciona que la ira de las naciones es aquí dice que es el decreto de la bestia de 2 cuernos. Es la imagen de la bestia, es la ley dominical. Pero es muy interesante y queremos hacer la conexión de que el mensajero menciona que la ira de las naciones es lo mismo que el soplar de los 4 vientos y la imagen de la bestia. Pero aquí dice que al mismo tiempo la conocida mujer Babilonia la grande estará cabalgando la bestia escarlata. Tengan eso en mente, hermanos, cuando lleguemos a ver el cartel donde está la mujer sentada sobre la bestia.
es un punto muy importante. El mensajero está diciendo que cuando la iglesia sea purificada y entonces empiece la imagen de la bestia, es entonces el mismo tiempo que la mujer va a estar cabalgando, va a estar dominando. Es cuando Babilonia va a estar controlando a todo el mundo. Es cuando ella se va a sentar sobre la bestia escarlata. Por lo tanto, ese evento sucede exactamente después de que la iglesia es purificada. Viene siendo la imagen de la bestia, el tiempo cuando la mujer se sienta sobre la bestia escarlata. Entonces tengan esa referencia en mente, hermanos, para poder juntarla y unirla con las otras evidencias para poder entender bien este tema. Ahora vamos a leer el Tratado 12, la página 36. Dice, ¿a quién personifica Babilonia? Ahora que la luz ha desvanecido completamente las tinieblas que por mucho tiempo han envuelto este tema, el estudiante de la profecía puede ver claramente del simbolismo que, en primer lugar, Babilonia personifica el sistema eclesiástico, político, económico de las naciones que está próximo a venir, y no a alguna institución u organización. Segundo, que la bestia que ella dirige es un símbolo de su dominio. Y tercero, que ella está por pasar de la profecía a la historia. De hecho, ya empieza a vislumbrarse de entre la nublina, como las riberas de América, a Cristóbal Colón y sus compañeros mientras se acercaban al gran continente occidental. La bestia, siendo dirigida por la mujer, Babilonia, revela claramente tres verdades importantes. Primera, que la llamada del pueblo de Dios para salir de Babilonia, Apocalipsis 18:4, es un llamado para que ellos salgan de entre las naciones que están simbolizadas por la bestia, que ella está dirigiendo, gobernando. Segundo, que los que son llamados han de salir de su dominio, tan lleno de pecado porque ha de ser destruida por las plagas. Y tercero, su salida hace necesario que entren a un lugar donde el pecado no exista y donde no hay peligro que las plagas caigan. Por eso su salida del dominio de Babilonia tiene que significar su entrada al reino de Dios. Entonces la advertencia en contra de recibir la marca, Apocalipsis 14, junto con la llamada para salir, será repetida con un clamor sumamente fuerte por todo el dominio de Babilonia. Una referencia muy, muy clara que nos muestra qué representa, a quién personifica Babilonia. Y el mensajero lo menciona que Babilonia representa ese sistema eclesiástico, político, económico de las naciones. Eso es lo que representa la imagen de la bestia. La marca de la bestia o la ley dominical es un sistema eclesiástico, un sistema político y un sistema económico unido. Eso es lo que representa la imagen de la bestia. Y vemos aquí que el mensajero nos menciona que esto va a suceder justamente después que la iglesia sea purificada. Es entonces cuando se establece el sistema falso, es entonces cuando Dios llama a su pueblo a que proclame el fuerte pregón, y es entonces cuando el reino se establece. El llamado de salir fuera, pueblo mío, de Babilonia, indica que tienen que entrar a un lugar donde no hay pecado, donde no van a caer las 7 postreras plagas. Y obviamente tiene que ver con el reino premilenario. Ahora, si notamos aquí en este cartel, este cartel es muy interesante porque necesitamos entenderlo bien, hermanos. Necesitamos entender lo que el mensajero ha puesto aquí. En primer lugar, ¿verdad? Aquí tenemos lo que viene siendo la purificación de la iglesia, la matanza de los impíos,
la separación del trigo y la cizaña. Aquí está Ezequiel capítulo 9. Aquí es ese punto donde la iglesia va a ser purificada. Obviamente estamos viviendo un poquito antes. El mensaje vino en 1929-30 y estamos viviendo antes que la iglesia sea purificada. De acuerdo a las referencias que hemos estado leyendo, dice las creencias fundamentales que inmediatamente después que la iglesia es purificada, es entonces cuando empieza, como dice aquí, el fuerte pregón, el tiempo de la cosecha. Es el tiempo cuando se establece la ley dominical. Es el tiempo cuando la imagen de la bestia y el decreto de muerte empiezan a hacer su obra, ¿verdad? Entran en efecto. Entonces, cuando uno mira este cartel, tenemos aquí Ezequiel 9 y luego tenemos la mujer sentada sobre las 7 cabezas y luego tenemos al falso profeta con la bestia de 2 cuernos y acá tenemos a la mujer sentada sobre la bestia escarlata. Y luego tenemos, ¿verdad?, el juicio de la mujer, el juicio del falso profeta, la bestia de 2 cuernos, la caída de las 7 postreras plagas, que se culmina en la segunda venida de Cristo. Y luego tenemos el milenio y finalmente la resurrección después del milenio de todos los impíos y finalmente la destrucción final. Son verdades que las encontramos en la Biblia y son muy claras. Pero esta es la parte, hermanos, donde a veces hay confusión entre los creyentes de este mensaje. Es esta parte aquí. Muchos concluyen porque ven el orden de la manera como el mensajero puso estas símbolos aquí. Muchos consideran o llegan a la conclusión que la ley dominical no se establece después, justamente después de Ezequiel 9, sino mucho tiempo más adelante, acá, cuando la mujer se sienta sobre la bestia escarlata. Muchos enseñan, de hecho, que después que la iglesia es purificada, empieza un proceso, ¿verdad?, en el cual la mujer se va a sentar sobre las cabezas, que va a tener que unir a la federación de iglesias, o sea, al catolicismo, protestantismo, espiritismo, y que después va a venir el falso profeta para trabajar aquí en este país de Estados Unidos con la bestia de 2 cuernos, que después se establece la ley nacional aquí en Estados Unidos, y que después, más tarde, es cuando la mujer se sienta sobre la bestia escarlata, y es entonces, aquí en este punto, cuando se establece mundialmente. Entonces muchos tienen esta idea de que empieza un proceso para establecerse la ley dominical, que esto no sucede justamente después de Ezequiel 9, sino que sucede en un tiempo futuro, porque empieza un proceso en el cual las iglesias se tienen que unir, después tiene que venir el falso profeta y finalmente la mujer se sienta sobre la bestia. Entonces aquí dicen, aquí es cuando se establece. Pero obviamente eso no es correcto, hermanos, por lo que hemos estado leyendo. Las evidencias son muchas que nos dicen claramente que la ley dominical se establece justamente después que la iglesia es purificada. Después que la iglesia es purificada es cuando empiezan a soplar los 4 vientos. Es entonces cuando se establece ese sistema falso, cuando la mujer se va a sentar sobre la bestia, que requiere, ¿verdad?, que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Por eso aquí empieza el fuerte clamor, el fuerte pregón. Noten aquí está la línea. Ezequiel 9 y noten abajo, aquí dice el fuerte clamor, el fuerte pregón. Y también menciona el tiempo de la cosecha. Quiere decir que el tiempo de la cosecha empieza con la iglesia, primeros frutos, y continúa con el resto del mundo, donde van a salir los segundos frutos. Esto empieza justamente después que la iglesia es purificada. Son verdades que el mensajero las ha explicado vez tras vez tras vez en todos sus escritos, como las que ya hemos leído.
Pero ¿qué de esto, hermanos? ¿Qué de estas gráficas que están acá atrás, arriba? Estos símbolos. ¿Cómo debemos de entenderlo? Pues básicamente, hermanos, esto aquí cuando la mujer se está sentada sobre las cabezas, el falso profeta con la bestia de dos cuernos y la mujer sentada sobre la bestia, son eventos que se van a cumplir y se van a llevar a cabo en este periodo de tiempo. No necesariamente quiere decir que viene primero esto, que la mujer se sienta sobre las cabezas, y después viene el falso profeta, y que finalmente la mujer se sienta sobre la bestia escarlata. Muchos concluyen esto por la manera como el profeta los puso aquí. Pero cuando uno ya considera las evidencias y las referencias, pues obviamente, ¿verdad? Eso se lleva a cabo después que la iglesia es purificada. Y entonces, ¿por qué el profeta los puso de esta manera? Yo creo que él lo puso para mostrarnos que estos eventos se van a cumplir, se van a estar llevando a cabo en el periodo del fuerte pregón, en el periodo del tiempo de la cosecha. El falso profeta va a estar obrando, Estados Unidos va a estar trabajando obviamente y la mujer va a estar cabalgando la bestia, ¿verdad? Y obviamente va a haber una unidad entre una confederación entre las iglesias. Todos van a estar obrando estos eventos, esta ley va a estar activa durante este periodo de tiempo. Empieza después que la iglesia es purificada y se va a llevar a cabo hasta que finalmente se cierre la gracia y finalmente Dios destruya a la mujer. Pero no significa que empieza una obra o un proceso para que la mujer empiece a buscar la unidad de las iglesias y después que venga el falso profeta, ¿verdad? Como muchos han concluido. Y tenemos, como les digo, hermanos, tenemos que ver las referencias que nos muestran que esto sucede justamente después que la iglesia es purificada. Ahora, para continuar, les voy a explicar algunas cosas que tienen mucho que ver con la obra que nos va a dirigir a la ley dominical. Aquí es donde se establece la ley dominical. Antes de la ley dominical, que viene siendo en este periodo de tiempo, antes, el tiempo que estamos viviendo hoy, y un poquito al acercarnos a Ezequiel 9, es el tiempo en el cual vamos a ver la obra del falso profeta, vamos a ver las iglesias se van a unir, de hecho ya tenemos esa unión de iglesias, ¿verdad? La iglesia, el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo están haciendo movimientos hoy en día, el Concilio Mundial de Iglesias, estamos viendo movimientos para unificar a las iglesias. Toda esta obra, hermanos, se tiene que hacer antes que se establezca esa ley. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, de acuerdo a las evidencias que el mensajero ha puesto. Entonces este cartel está bien, hermanos, simplemente tenemos que entender lo que estos eventos, ¿verdad?, van a llevarse a cabo durante el tiempo del fuerte pregón. Pero la obra de establecer ese sistema de la ley dominical se tiene que hacer antes, un poquito tiempo antes. ¿Okay? Okay, vamos a ver esas evidencias. La vara del pastor, volumen 1, la página 104, dice: note que la separación toma lugar al comienzo de la cosecha. También que la cizaña es juntada primero. La separación marca el comienzo de la cosecha. La cosecha es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 18:1. En este tiempo de la cosecha es juntada la gran multitud con palmas en sus manos. Mientras esta gran multitud está siendo hecha y reunida en el alfolí de Dios, los segadores están atando los impíos en manojos, separándolos y mantenidos aparte de la iglesia para la ira de Dios. Una referencia, hermanos, a que cuando el mensajero empezó su ministerio, él empezó a instruir y a enseñarnos que esto era la manera como se iba a llevar a cabo los eventos. Entonces aquí dice que la separación toma lugar al comienzo
de la cosecha. La separación marca el comienzo de la cosecha. La cosecha es el fuerte pregón. Es una doctrina, hermanos, una enseñanza clara que el mensajero siempre la enseñó. Cuando la iglesia es purificada, entonces comienza la cosecha y comienza el fuerte pregón. Para que pueda haber un fuerte pregón, la mujer necesita estar cabalgando la veste escarlata, de tal manera que Dios pueda, el mensaje pueda darse de salid, pueblo mío, de ella. Entonces, es muy claro, hermanos, lo que el mensajero está diciendo aquí. Cuando se cumple Ezequiel 9, es entonces cuando se marca el comienzo de la cosecha. Y la cosecha es el fuerte pregón. Muy claro, son evidencias que el mensajero las ha declarado vez tras vez tras vez. Vamos a ver otra. Esta es Lavar el Pastor volumen 1, la página 152. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió o se tragó el río que había echado el dragón de su boca. El significado es que ellos mueren siendo sepultados en la tierra, como en Números 16:32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Así el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Última parte, esto cumplirá Mateo 13. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y noten lo que dice aquí. La separación marcará el comienzo de la cosecha, que el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Entonces la separación marca el comienzo de la cosecha. Nuevamente nos está mencionando que después que la iglesia es purificada, eso marca el comienzo de la cosecha, el comienzo del fuerte pregón. ¿Okay? Tengan eso en mente también. Llamadas oportunas, volumen 2, número 14, la página 20, dice, como resultado de la purificación de la iglesia, el sellamiento de los 144,000 los siervos de Dios, la tierra es alumbrada con la gloria del ángel, Apocalipsis 18:1, con el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Entonces el pueblo de Dios es llamado a salir del dominio de Babilonia, para que ellos no sean partícipes de sus pecados. Muy claro, hermanos, nuevamente, cuando la iglesia es purificada, es entonces cuando el ángel, ¿verdad? Baja, ¿verdad? La tierra es alumbrada con la gloria del ángel. Y es entonces cuando el pueblo de Dios es llamado a salir del dominio de Babilonia, para que ellos no sean partícipes de sus pecados. Obviamente es cuando la mujer se sienta sobre la veste escarlata. Y es entonces cuando el pueblo de Dios es llamado a salir del dominio de Babilonia. Luego son traídos a un lugar donde no hay pecado, donde el remanente guarda los mandamientos de Dios y donde no hay temor de que caigan las plagas. Así el capítulo 18 comienza después del sellamiento de los siervos de Dios y termina con la destrucción de la mujer Babilonia la Grande. Esto acontece después que los santos son sacados y llevados al hogar. Nuevamente, hermanos, otra referencia donde el mensajero nos menciona el orden de eventos y cómo se va a cumplir estos eventos. Muy bien. Bueno, hemos llegado ahora necesitamos explicar esto. El falso profeta antes y después de Ezequiel 9. Vamos a ver, hermanos, que la obra del falso profeta consiste en obrar o trabajar antes de Ezequiel 9 y también va a trabajar después de Ezequiel 9. Eso es algo sumamente muy importante que debemos de estudiar y examinar. El falso profeta tiene una obra antes y después de Ezequiel 9. Y quiero compartir algunas referencias que nos van a mostrar esto. Bueno, vamos a ver la obra del falso profeta antes de Ezequiel 9. Para esto tenemos que leer Apocalipsis 13,
del versículo 11 al 18, y noten lo que dice. La bestia de 2 cuernos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y él, en inglés, si ustedes ven la versión en inglés, menciona el pronombre él. Y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y él hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces aquí tenemos básicamente la descripción de la Biblia. Apocalipsis 13. Quiero que ustedes noten esto, hermanos. Quiero que noten esto cuidadosamente, que el versículo 13 y 14 nos introduce al falso profeta. Y es el falso profeta el que hace las señales en presencia de la bestia de 2 cuernos. Cuando hace esas señales es entonces cuando él manda, noten esto, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Entonces, cuando inicialmente surge este falso profeta, la obra del falso profeta va a ser de engañar, y cuando engaña a los moradores, entonces les va a decir y les va a mandar que le hagan imagen a la bestia, mostrando que la imagen de la bestia todavía no se ha formado, todavía no se ha hecho, porque eso se hace después que él aparezca y haga esas señales. Finalmente, la bestia de 2 cuernos hace o da el decreto, y así concluye este capítulo. Ahora, tengan esto en mente, hermanos. Esa es la manera como uno está leyendo lo que está en la palabra de Dios. Ese es el contexto de esta referencia. Ese es el contexto de los eventos que registra Apocalipsis capítulo 13. Tengan eso en mente. Es muy importante. Ahora voy a leer el tratado 12 en la página 26. El mensajero ahora va a explicar esa referencia. Y noten la manera como él lo explica. Y esto es cuando él ya tenía la luz del reino premilenario. Esto fue publicado en 1940, 41, 42, en ese tiempo. Es cuando salió este tratado. Dice, el poder que está representado por esta bestia de 2 cuernos se identificará con el falso profeta, porque juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. De esto es claro ver que los milagros que la bestia realiza a la vista de los hombres y por medio de los cuales engaña a los moradores en la tierra, Apocalipsis 13, 13 y 14, son realizados por el falso profeta, Apocalipsis 19:20, en presencia de la bestia, Apocalipsis 13, 14. Entonces, claramente la autoridad civil de la bestia, combinada con el poder sobrenatural del profeta, señala una unión de bestia y profeta.
una afiliación de Estado y de representantes de iglesia. Teniendo solo 2 cuernos y no 10, la bestia por lo tanto representa un gobierno local y no universal. No obstante, la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia. Tengan esto en mente. La bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces ahora el mensajero explica, dice, es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial, gubernamental, entronando de nuevo los principios del gobierno Iglesia-Estado de Roma, eclesiástica. Siendo el restaurador de estos principios, él, la bestia, junto con el profeta, llegará a ser el principal dictador del mundo y formulará no solo las pólizas políticas y religiosas de los gobernantes, sino también el comercio del mundo. Él declarará que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta referencia, hermanos, es sumamente importante. Tenemos que examinarla cuidadosamente. Yo les invito que, por favor, que la estudien cuidadosamente. Esta referencia, el mensajero está explicando el contexto de Apocalipsis 13 y menciona que el poder que está representado por esta bestia, que obviamente es los Estados Unidos, se identificará con el falso profeta. Quiere decir que ambos van a estar trabajando juntos, unidos. Y tenemos la referencia de Apocalipsis 19:20 que dice, porque juntos son lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Entonces el mensajero dice que la bestia de 2 cuernos se va a identificar con el falso profeta, que van a estar trabajando juntos. Ahora, menciona que Estados Unidos va a influir, dice la bestia influirá en todo el cristianismo para hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y él dice, aquí el mensajero dice, es decir, será el ingeniero de un arreglo mundial gubernamental. Será el ingeniero. Y junto con el profeta llegará a ser el principal dictador del mundo y formulará las pólizas de la política y la religión de los gobiernos. Quiere decir, hermanos, que Estados Unidos con el falso profeta van a ser el ingeniero. Ahora, para que se establezca este sistema falso de adoración, tiene que haber un plan. Tiene que haber planes bien trazados antes que se establezca esta ley falsa. Y por eso el mensajero usa esa palabra de ingeniero. Así como cuando se va a construir un edificio, tiene que haber los planos, ¿verdad? Se tiene que haber un tipo de planificación de cómo se va a construir una estructura, un edificio. Entonces Estados Unidos con el falso profeta van a ser los ingenieros, tienen que planificar, planear cómo se va a llevar a cabo esta ley dominical. Y esa obra, hermanos, esto es bien importante, se hace antes que se establezca esa ley. Se lleva a cabo antes de Ezequiel 9. Esa obra es la obra que se está llevando a cabo hoy en día. Esa es la obra que Estados Unidos está haciendo hoy en día. Pero aquí vemos que cuando aparezca el falso profeta, es entonces cuando el falso profeta va a estar trabajando con el presidente de Estados Unidos para formular un plan, para trazar un plan, para planificar, para ser los ingenieros de este sistema, gobierno, iglesia y Estado.
un sistema falso de adoración. Entonces la planificación y la preparación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la formulación se tiene que hacer antes de Ezequiel 9, antes que esa ley entre en vigencia, o sea, entre en efecto. Esa obra se tiene que hacer antes. Por eso, hermanos, allí en Apocalipsis 13 dice que cuando surge el falso profeta, la obra del falso profeta va a ser de engañar a los moradores. Ya que los engañe, entonces, de acuerdo al contexto, nunca pierdan este punto, hermanos, es muy importante. De acuerdo al contexto, el contexto dice que el falso profeta hace sus milagros y engaña a los moradores. Ya cuando los haya engañado, es entonces que él les va a decir, hagan una imagen a la bestia. Quiere decir que él va a influir en todo el cristianismo. Va a influir en las iglesias protestantes, en el catolicismo y en los espiritismo, ¿verdad? Todas estas iglesias falsas que hagan una imagen a la bestia. Entonces el falso profeta viene, engaña al cristianismo, engaña a los moradores de la tierra, y ya que los haya engañado, entonces ahora él les dice, hagan una imagen a la bestia. Hermanos, quiere decir que la imagen no se ha formado, no se ha hecho todavía. El decreto no se ha cumplido todavía, no se ha llevado a cabo, porque ahora es la obra de planificación, de preparación, de engañar. Y es entonces cuando el falso profeta con Estados Unidos, con el presidente, entonces formulan, planifican, establecen un sistema falso de adoración, un sistema religioso, político y económico. Y es entonces cuando concluye el capítulo 13, cuando Dios dice, y se le permite hacer un decreto. Es entonces cuando se da el decreto de muerte, que nadie puede comprar o vender a no ser que tenga el nombre y la imagen y la marca de la bestia. Es entonces cuando se da el decreto. Pero antes de que se dé ese decreto, viene la planificación, viene el engaño traído por el falso profeta y la obra de Estados Unidos. Es lo que el mensajero está explicando aquí, que ellos van a ser el ingeniero de este plan o de este sistema falso. Por eso, hermanos, esta referencia es sumamente muy importante, porque esta referencia nos está hablando del contexto de Apocalipsis 13. Ese es el contexto, hermanos. No podemos quitar y modificar los versículos a nuestro gusto, porque no podemos, no tenemos el derecho, hermanos. Está en ese contexto. Por favor, estudien bien esta referencia, tomen su tiempo y examínenla para que puedan apreciar esta verdad. Y también hay en La Vara del Pastor, volumen 2, la página 53, desde 1932, cuando el mensajero publicó este libro, él enseñaba esto. Noten lo que dice la bestia 666, que si ustedes continúan leyendo el Tratado 12, el profeta menciona que es el líder de este país, que es el presidente. La bestia 666 y el falso profeta, quienes serán lanzados vivos en el lago de fuego, note lo que dice aquí, son los que desarrollan la imagen de la bestia, una adoración semejante a la del periodo de los 1260 años, que es un sistema falso, ¿verdad? Un sistema iglesia y Estado, que fue lo que estuvo controlando al mundo durante ese periodo de 1260 años, que fue básicamente la iglesia católica, ¿verdad? Un sistema falso. Entonces aquí el mensajero dice que la bestia 666, el presidente, y el falso profeta son los que desarrollan la imagen de la bestia. Es lo mismo que nos enseña en el Tratado 12. Son los que van a ser los ingenieros. Son los que van a planificar, los que van a formular, los que van a trazar ese plan falso, ¿verdad? El falso profeta y la bestia de 666. Algo que el mensajero siempre
lo enseñó. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 14, la página 18, dice esto. Hablando del capítulo 13. Tengan eso en mente, hablando del capítulo 13, que es algo muy, pero muy importante, hermanos, sumamente muy importante, dice. El capítulo 13 comienza con la disolución del Imperio Romano y con los reyes que surgieron de este, quienes entonces tomaron sus coronas, como son simbolizados por los cuernos con coronas de la bestia semejante a un leopardo. Ahí está el comienzo de Apocalipsis 13. Este capítulo termina con el decreto de la bestia de 2 cuernos. Ese es el versículo, hermanos, lo que ya hemos estudiado, el versículo 18. 15, 16, 17, 18 es donde habla del decreto, pero el versículo 13 y 14 nos habla del falso profeta. Entonces dice, este capítulo termina con el decreto de la bestia de 2 cuernos. El decreto para matar a todos los que se atreven a no recibir la marca de la bestia. Así el dragón se airará contra la mujer y así perseguirá al remanente. Muy, muy buena referencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque está en armonía con todo lo que el mensajero ha dicho. Que básicamente es este decreto, el decreto de la bestia, para matar a todos los que, a los que se atreven a no recibir la marca de la bestia, allí se concluye. Este capítulo termina con ese decreto. Pero si uno lo estudia en su contexto, como lo hemos hecho, la obra del falso profeta viene un poquito antes del decreto. El decreto de la bestia de 2 cuernos, o sea, el decreto de la imagen de la bestia. Por lo tanto, el falso profeta viene un poquito antes para planificar, para engañar a los moradores y para decirle a los moradores de la tierra, hagan una imagen a la bestia, mostrando que el decreto o la imagen no se ha formado cuando inicialmente el falso profeta aparezca en la escena. Quiere decir que cuando el falso profeta aparezca, la imagen no se ha realizado todavía. Por eso él tiene que engañar a los moradores, tiene que engañar al cristianismo, y ya que los engañe con esas señales que se le ha permitido hacer, entonces les va a decir algo, les va a mandar, hagan una imagen. Por eso les he dicho, hermanos, que la obra del falso profeta, hay una obra que él tiene que hacer antes de Ezequiel 9. Y esa es la obra que va inicialmente a hacer, es engañar a los moradores, engañar al cristianismo y decirles, hagan una imagen. En otras palabras, hermanos, el falso profeta va a ser el instrumento para unir a la Iglesia Católica, al catolicismo, para unir a los protestantes y para unir al espiritismo, así como la hermana White lo ha mencionado, que tiene que haber esta unidad. Eso es lo que representa cuando la mujer se sienta sobre las cabezas, esa confederación, esa federación de iglesias. El falso profeta va a ser el instrumento para unirlos de tal manera que sean engañados y de tal manera que todos estén de acuerdo y digan, sí, vamos a hacer una imagen a la bestia. Cuando lleguen a tener esa unidad, es entonces cuando Estados Unidos usa su poder civil, su autoridad civil para enforzar esta ley. Porque ahora todo el cristianismo va a estar de acuerdo. Ellos van a decir, sí, vamos a hacer una imagen a la bestia. Y por eso, hermanos, cuando uno lo ve, cuando uno lo estudia en su contexto, Apocalipsis 13, podemos entonces ver que el falso profeta va a aparecer un poquito antes de Ezequiel 9. ¿Para qué? Para hacer esa obra de engañar y para hacer los milagros, para instruir o decirle a la gente que le hagan una imagen a la bestia. Ahora, no sabemos quién es el falso profeta, ¿verdad?
de dónde va a surgir, de qué iglesia, no sabemos esos detalles. Lo que sí sabemos es de que va a estar trabajando unido con el presidente de Estados Unidos para planificar esta ley dominical. Eso sí sabemos, pero no sabemos de dónde va a surgir, perdón, no sabemos de dónde va a venir, de dónde va a salir, de qué iglesia. Esos detalles, hermanos, inspiración no lo ha revelado, pero podemos confiar y decir de que va a ser una persona que va a surgir, va a ser un hombre religioso, que va a hacer milagros, y cuando empiece a hacer milagros, va a engañar a la gente y su mensaje va a ser: hagan una imagen. Por lo tanto, nosotros que somos cristianos y que aceptamos este mensaje, no tenemos que ser engañados, hermanos, porque Dios nos está amonestando, nos está enseñando estas cosas, nos está revelando estas verdades, para que el pueblo de Dios no sea engañado cuando este falso profeta aparezca. El pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios que estamos siguiendo esta luz, este mensaje, no vamos a ser engañados. Pero los que no acepten esta luz, los que no acepten esta verdad, muchos de ellos sí van a ser engañados cuando aparezca este falso profeta y se van a someter a las ideas o las instrucciones que él va a dar de que le hagan una imagen a la bestia. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, esta gráfica o vamos a decir, si esta gráfica, el mensajero la hizo en esa misma referencia, la que acabamos de leer, es la última página. El mensajero hizo esta gráfica y es la orden cronológica del Apocalipsis por capítulos. El orden cronológico del Apocalipsis por capítulos. Entonces aquí el mensajero considera, ¿verdad?, básicamente todos los capítulos del Apocalipsis y menciona cuándo empiezan y cuándo terminan. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el capítulo 13. Es el estudio que estamos considerando. Apocalipsis 13. Es donde tenemos la descripción de la bestia de dos cuernos y la del falso profeta. El mensajero allí explica, con la referencia que ya hemos leído, que el capítulo 13 empieza con la caída de Roma. Empieza con la caída de Roma. Ahí es cuando inicia el capítulo 13. Y ustedes saben que el capítulo 13 se divide entre la bestia como leopardo y la bestia de dos cuernos. La bestia como leopardo es del versículo del 1 al 10 y del versículo del 11 al 18 nos habla de la bestia de dos cuernos. Entonces este capítulo empieza con la caída de Roma, cuando surge esa bestia como leopardo, y termina, de acuerdo al mensajero, termina con el decreto de muerte. Cuando se da ese decreto que nadie puede comprar o vender a no tener la marca o la imagen de la bestia. La ley dominical, el soplar de los cuatro vientos. Entonces aquí dice, empieza con la caída de Roma y termina cuando se promulgue ese decreto de muerte. Ahora, noten el cartel, noten la gráfica. Aquí está Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Y disculpen que lo puse en inglés, el cartel, pero ustedes lo pueden encontrar allí, leyendo la referencia que leímos ahorita. Capítulo 13, noten dónde termina, aquí está. Y si notamos aquí esta línea, arriba, termina exactamente al comienzo del tiempo de angustia. The time of trouble. El tiempo de angustia. Que de acuerdo a las creencias fundamentales número 5, después que la iglesia es purificada, esas son las creencias fundamentales número 4, y dice inmediatamente los vientos son sueltos y Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia. Entonces, cuando se cumpla Apocalipsis 13, se establece el decreto de muerte y es entonces cuando empieza el tiempo de angustia.
y es el tiempo cuando la iglesia es purificada. Todos esos eventos se culminan allí, hermanos. Quiere decir que la obra del falso profeta, como está establecida en el capítulo 13, versículo 13 y 14, es antes que se termine ese capítulo. Es un poquito antes que empiece el tiempo de angustia. Es un poquito antes de Ezequiel 9, de acuerdo a lo que está aquí, hermanos. Y esto está en armonía con todas las referencias que hemos leído. Por lo tanto, cuando consideramos la obra del falso profeta, hay una obra que él va a hacer antes de Ezequiel 9, pero también va a haber una obra que va a ser después de Ezequiel 9. ¿Okay? Y aquí lo podemos ver, aquí está el falso profeta. El mensajero lo puso aquí después de Ezequiel 9, y es correcto, hermanos, porque el falso profeta va a hacer una obra después de Ezequiel 9. Pero las referencias nos muestran que él aparece antes. Es cuando inicialmente él aparezca. Tiene que aparecer un poquito antes de ese decreto, porque va a ser el ingeniero con la bestia de 2 cuernos. Va a engañar a los moradores y después les va a decir, hagan una imagen. Hagan una imagen. Quiere decir que la imagen no se ha hecho todavía. La imagen se hace al final del capítulo 13, mientras el falso profeta surge en el versículo 13 y 14, de acuerdo al contexto. Muy claro, hermanos, muy claro lo que estamos mirando ahí. Ahora, la obra del falso profeta después de Ezequiel 9. ¿Cuál va a ser la obra del falso profeta después de Ezequiel 9? Vamos a ver esto. Esto se encuentra en La Vara del Pastor, volumen 2, la página 157. Dice, ¿quién es el falso profeta? Como se explicó previamente, el falso profeta no es el papado o la bestia de 2 cuernos. Tampoco es el diablo, porque leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20, versículo 10. Por lo tanto, el falso profeta es el que precede la manifestación de Satanás mismo. Dice el apóstol, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Como las doctrinas del falso profeta no pueden ser sostenidas totalmente por las Escrituras, se hacen milagros para asegurar la confianza del pueblo. Los grandes hombres y líderes religiosos declaran al público que la así llamada religión es la verdad de Cristo y que el falso profeta es su siervo. Multitudes caerán en los engaños de Satanás. Su falsa predicción de la venida del Señor será llevada a cabo por Satanás mismo cuando aparezca como ángel de luz. Su deslumbrante brillantez y el falso cumplimiento de la predicción profética, en adición al ya abrumador engaño, entrapará una multitud más grande que la primera, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Esto es, hermanos, La Vara del Pastor, volumen 2, 157. Entonces, aquí nos dice claramente que el falso profeta es el que precede la manifestación de Satanás mismo cuando éste se transforme, se transfigura, cuando Satanás se transfigura en el ángel de luz. Entonces dice, como las doctrinas del falso profeta no pueden ser sostenidas totalmente por las Escrituras,
se hacen milagros para asegurar la confianza del pueblo. Esa es la manera que él engaña a los moradores de la tierra. Y entonces su falsa predicción de la venida del Señor será llevada a cabo por Satanás mismo cuando aparezca como ángel de luz. Entonces, esa es la obra del falso profeta. Y el falso cumplimiento de la predicción profética, en adición al ya abrumador engaño, entrapará una multitud más grande que la primera. ¿Sí notan cómo el diablo todavía va a estar trabajando usando al falso profeta? Ahora la obra del falso profeta no va a ser de engañar a los moradores y que le hagan una imagen a la bestia. Noten esto, hermanos. La obra del falso profeta ya no va a ser ese mensaje que va a dar. Ya no va a ser ese propósito. Ahora el falso profeta va a anunciar, ¿verdad? Precede la manifestación de Satanás. O sea, él va a estar dando otro mensaje. Va a estar dando otra predicción, ¿verdad? De la venida del Señor. Y es entonces cuando aparezca Satanás. Es cuando él se va, ¿verdad?, a aparecer como un ángel de luz. Entonces, la obra del falso profeta, vemos, empieza antes de Ezequiel 9. Antes de Ezequiel 9. Pero la obra que él va a estar haciendo antes de Ezequiel 9 es engañar a la gente con los milagros, engañar al cristianismo y decirles que le hagan una imagen a la bestia. Ese va a ser el mensaje antes de Ezequiel 9. Pero ya después que se haga la imagen, ya después que se dé el decreto, entonces el falso profeta va a continuar engañando a los moradores. Perdón, pero ahora no va a ser para que le hagan una imagen. ¿Por qué? Porque ya se hizo la imagen. Ya se hizo el decreto. Ya está en acción. Ahora el diablo va a usar al falso profeta para que prepare su llegada cuando el diablo mismo se transforma en un ángel de luz. Entonces, él va a engañar a los moradores como preparándolos para la llegada de Cristo, pero en realidad va a ser la llegada del diablo mismo cuando se transforma en un ángel de luz. Entonces, ¿notan la obra del falso profeta? Muy diferente a cuando él aparece primera vez. La primera vez que él aparezca va a ser para engañar a los moradores y decirles que le hagan una imagen. Ya cumplida esa obra y ya cuando se hace la imagen, ahora el falso profeta cambia su mensaje y ahora empieza a preparar a los moradores para la venida de Cristo, cuando en realidad es cuando aparezca el diablo, cuando se transforme en un ángel de luz. Entonces ahora él obra para ese fin. Entonces vemos, hermanos, que hay una obra del falso profeta que se hace antes de Ezequiel 9 y después él va a hacer otra obra después de Ezequiel 9. Ahora él se va a preparar y engañar a los moradores para que acepten o reciban al mismo diablo. Entonces tengan esto en mente, hermanos, sobre el falso profeta. Hay una obra que él hace antes y hay una obra que hace después. Todo es dirigido por el mismo diablo. Acuérdense, hermanos, el Señor tiene a su verdadero profeta, que en este caso sabemos que es Víctor Jutev, que es el Elías antitípico. Dios lo inspiró para preparar a un pueblo con un mensaje muy particular, muy especial, que ha de preparar a los 144,000. Pues el diablo también tiene a su falso profeta. Y este falso profeta lo va a usar para engañar a los moradores de la tierra, antes de Ezequiel 9 y después de Ezequiel 9. Hasta que finalmente este falso profeta con el presidente de Estados Unidos, quien sea,
van a ser destruidos y van a ser echados al lago de fuego. Después, cuando se cierre la gracia, cuando estén cayendo las 7 postreras plagas, Dios va a destruir a este falso profeta y va a destruir al presidente, porque son los que van a ser los ingenieros, son los que van a planificar esta ley dominical y todo eso. Entonces, eso es lo que las escrituras nos están enseñando, hermanos. Eso es la verdad del mensaje que estamos enseñando también. Entonces, espero que puedan ver esto, que el falso profeta tiene una obra antes de Ezequiel 9 y también tiene una obra después de Ezequiel 9. Muy, pero muy importante eso, hermanos. Bueno, vamos a concluir el tema, hermanos. Vamos a tratar de llegar a una conclusión. Dice esta referencia, Tratado 9, la página 18, dice: consolidando los hechos ante nosotros, hallamos que en el milenio es introducida una serie de 6 eventos ocurriendo en el orden que sigue. 1. Dios destruye a los hipócritas en la iglesia. 2. Llama a los suyos a salir fuera de las naciones y luego los trae a la iglesia purificada, el reino. 3. Termina la gracia. 4. Los impíos son destruidos. 5. Los justos muertos son resucitados y los justos vivientes son trasladados. 6. Y finalmente la tierra queda vacía. Con la culminación de estos 6 eventos finales, el tiempo que la Biblia llama el fin del mundo, la cortina cae para siempre en el largo drama de las edades del pecado y la redención. Y hermanos, cuando uno considera esta referencia, básicamente es un resumen del mensaje de la vara del pastor. Básicamente es un resumen del mensaje que estamos llevando y que queremos compartir con los hermanos en la iglesia. Esta es la conclusión, hermanos. Esta es la verdad profética que Dios nos ha llamado a compartir. Esta es básicamente los eventos finales. Los eventos que nos van a dirigir hacia el milenio. Primero, que Dios destruye a los impíos en la iglesia. Después llama a los suyos a salir de las naciones, a salir de Babilonia y que entren al reino premilenario. Después se cierra la gracia para todo el mundo. Después empiezan a caer las 7 postreras plagas. Finalmente, Jesús regresa por segunda vez y los justos muertos son resucitados. Y los santos, los justos vivientes, son trasladados. 144,000 y la gran multitud. Y todos los redimidos son llevados al cielo. Empieza el milenio, ¿verdad? La tierra es vacía. Y aquí concluye el mensajero con la culminación de estos eventos finales. El tiempo que la Biblia llama al fin del mundo. La cortina cae para siempre en el largo drama de las edades de pecado y redención. Y finalmente se termina todo este conflicto, hermanos, de pecado y de verdad, de Cristo y el enemigo, Satanás, de los buenos, los justos, los fieles, los redimidos, y de los pecadores, los impíos, los malos. Se concluye todo este conflicto, hermanos. Y ese es el mensaje, básicamente lo que estamos enseñando, hermanos. Ese es el mensaje que debemos llevar a la iglesia. Es un mensaje de preparación, es un mensaje de amor. Por eso Dios lo ha enviado, porque Dios quiere que la iglesia se salve. Es un mensaje de amonestación, es un mensaje que ha de despertar a la iglesia. Es un mensaje de reavivamiento y de reforma. Es un mensaje de preparación porque Dios ama a la iglesia y quiere que nosotros llevemos este mensaje. El mensaje no es complicado, hermanos. A veces nosotros lo hacemos complicado y a veces damos un mal testimonio en la manera que se presenta esta verdad en la iglesia.
A veces frustramos a los hermanos en la iglesia por la actitud que tenemos, porque no somos respetuosos, somos agresivos, hablamos duro, vamos a criticar, a atacar, y ellos ven, y en realidad eso no ayuda, no funciona, hermanos. Tenemos que hacerlo con tacto, con prudencia, con el Espíritu de Dios. Tenemos que tener ese amor por los hermanos que no conocen la verdad. Tenemos que tener paciencia y tenemos que darle toda la libertad que ellos merecen, si aceptan o no. El mensajero siempre ha dicho, nuestra obligación es de llevar y compartir el mensaje y dejar las consecuencias en Dios. Si aceptan, gloria a Dios. Si no aceptan, Padre, ahí está esa situación. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos seguir fieles en esta obra. Y aquí, ¿verdad? Tenemos los carteles. La verdad que hemos estudiado, hermanos, como lo menciona el mensajero, ¿verdad? Que empieza la purificación en la iglesia, después empieza la ley dominical, el pueblo es llamado a salir de Babilonia, entrar al reino premilenario, y toda la referencia que hemos leído la podemos ver, hermanos, en todos estos estudios. La mujer y el dragón, ¿verdad? La iglesia va a ser purificada, la tierra ayuda a la mujer, destruye a los impíos, y entonces empieza el fuerte pregón, ¿verdad? El dragón se enoja con la mujer y hace guerra contra el remanente. Ahí la vemos esa verdad. La podemos ver en Mateo 20. Dios llama a los obreros de la hora 11 para que terminen la obra y den un fuerte pregón, un último mensaje, la última amonestación al mundo. Un movimiento dentro del movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, que viene siendo los 144,000. Lo vemos en Zacarías 6, el cuarto carro, doble tirada. Vemos que los bayos quieren recorrer la tierra y terminar la obra, una representación de los 144,000. Y los caballos grises son los que van al frente, los que quieren llevar a la iglesia hacia la tierra del sur, a la mundanalidad. Muy pronto Dios va a romper, ¿verdad? A cortar las riendas, y entonces los fieles van a hacer la obra y los impíos van a ser destruidos. Ezequiel 9. La misma verdad, hermanos, que estamos mirando. Daniel 2, igual. Una piedra es cortada del monte, mostrando la separación, la purificación de la iglesia. Salen los 144,000. Ellos destruyen la imagen simbólicamente predicando el evangelio. Y entonces así es cuando surge la gran multitud. Y obviamente aquí en Apocalipsis 7, como lo hemos estado estudiando, los ángeles están deteniendo esta ley dominical hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Cuando sea sellado, la iglesia es purificada, entonces esta ley empieza a soplar, los vientos empiezan a soplar, que es la imagen de la bestia. La mujer se sienta sobre la bestia escarlata y se da el fuerte pregón donde sale la gran multitud. Es la misma verdad, hermanos, que podemos ver en esta imagen, en este cartel. Tengan eso en mente. La iglesia es purificada y empieza una ley dominical. Espero que podamos ver esta verdad, hermanos. Este periodo del fuerte pregón y la cosecha empieza justamente después de Ezequiel 9. Y lo hemos visto a través de todos estos estudios y a través de todos los escritos del mensajero. Esa es la verdad que debemos de compartir. Esa es la esencia del mensaje de la vara del pastor. Ese es el fundamento y la conclusión, el enfoque que debemos de tener. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esto sea claro en nuestras mentes y que podamos vivir el mensaje de tal manera que podamos ser una bendición a los hermanos en la iglesia y que podamos ser esos vehículos, ese instrumento en las manos de Dios de traer esta luz preciosa a nuestros hermanos queridos. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Te suplico una bendición por cada persona
que va a estudiar estos temas, que tú los puedas bendecir para que pueda apreciar y se pueda gozar en tus promesas y en tu verdad. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y hasta el próximo estudio. Bendiciones.